Ok, bueno, ¿cómo he aprendido sobre temas ambientales? De diversas maneras he aprendido. Por ejemplo, primero de mi entorno, de mi territorio, porque, bueno, tú misma conoces Bogotá y muy cerca de Bogotá, alrededor hay muchos pueblos, alrededor de Bogotá y muy cerca de Bogotá hay un pueblo que se llama Villeta. Y allí yo me crié desde una muy corta edad y yo diría que desde ese lugar, desde ese pueblo, que es pequeño, es como de unos 30.000 habitantes, pero que tiene su belleza, que es muy bonito, que tiene una especie única de tucanes, que tiene un río hermoso, que tiene una parte de la cordillera de los Andes, que tiene mucha biodiversidad. Digamos que para empezar, ese entorno, ese territorio en el cual yo empiezo a vivir desde los 2 años, Ujú. me genera mucha sensibilidad, porque es diferente crecer, por ejemplo, en Bogotá, a crecer en un entorno más rural, más en el campo. Y en segundo lugar, la familia, que también es una parte del entorno. El entorno está formado por cosas, pero también por las personas. Entonces, pues esas personas que a mí me rodean, es decir, mi familia, me han motivado y han sembrado en mí una semilla para cuidar la vida, es decir, me han incentivado, me han promovido mucho el cuidado de los animales, porque crecí rodeado también de animales como patos, gallinas, cabritas. Todo eso viene, diría, de esas dos fuentes de motivación, es decir, de la familia y del territorio. Y el colegio o la escuela, pues digamos, en mi caso no juega un papel tan importante, tan trascendental, pero sí, o sea, no fue exactamente lo que me inspiró a hacerlo, no fueron ellos quienes me inspiraron, sino más bien quienes sí apoyaron un poco, pero en especial un profesor, y era mi profesor de química, que se llama Juan Carlos. Él me acompañaba, él me dio apoyo básicamente, además del apoyo de la familia, que es un apoyo incondicional, ¿no? El de mi madre, el de mi papá, el de mi abuela, el de cada uno de los seres más cercanos a mí. Y pues básicamente yo diría que esos fueron las personas o las cosas que más me motivaron a poder querer hacer activismo. Y una tercera cosa fue que en el noticiero, pues para ese entonces yo veía, mi abuelo ponía las noticias y yo veía mucho lo que estaba sucediendo en la Amazonía, que es una situación muy preocupante, o bueno, que era muy preocupante para ese momento, porque el Amazonas es el pulmón del mundo, el Amazonas es un lugar muy importante y eso pues uno tiene conciencia desde muy temprana edad, desde cualquier edad yo creo que uno puede adquirir conciencia respecto a la importancia de la Amazonía, pero en ese momento era una situación mucho más grave de la que hoy se está viviendo. El Amazonas estaba ardiendo y al ver eso, pues yo creo que fue como la chispa o la gota que colmó el vaso, la gota que derramó el vaso y que me hizo empezar a actuar y me hizo juntar a mis compañeros y formar a Guardianes por la Vida. Es decir, fue lo que me hizo alzar nuestras voces por la vida y decir que los niños estamos presentes en la causa climática, ciudadana y ambiental. Bueno, hay varias razones que motivan que los niños no puedan ejercer sus voces, no puedan alzar sus voces. En el caso específico de Colombia, y yo creo que eso sucede en muchísimos otros lugares del mundo, usualmente son los contextos en los que viven los niños. Es decir, por ejemplo, Colombia ha tenido un conflicto armado de 50 años eh, y ese contexto, esa situación en donde hay guerra y en donde hay un conflicto armado, en donde los niños quedan en el medio de los dos bandos, ¿sí? En donde quedan pues a merced de las armas, que quedan ahí vulnerables, digamos. Eso hace pues que los niños primero no puedan estudiar de manera digna, no tengan educación digna, educación de calidad como corresponde. Y en segundo lugar también,
produce que no puedan alzar sus voces, que sus voces queden marginadas o invisibilizadas en medio del conflicto armado. Y creo que ha sido uno de los grandes retrasos y retos y problemas en general que ha tenido Colombia, pero creo que también en general las guerras generan también que los niños no puedan alzar sus voces y que muchos de sus derechos, no solo el de la libertad de expresión, no solo el de expresar sus opiniones, como el derecho a la educación o como el derecho a la salud, queden vulnerados y queden simplemente apartados, que no cumplan o que no les garantice el Estado esos derechos. Y además de eso, creo que para aquellos niños que viven, por ejemplo, en entornos más seguros y más sanos, digamos, pues no es por generalizar, pero por ejemplo, la ciudad, supongamos que Bogotá, por ejemplo, hay muchísimos niños en Bogotá, hay niños que viven en lugares que son mucho más vulnerables, que tampoco terminan siendo, que su voz tampoco termina siendo del todo escuchada, y hay otros que sí pueden ejercer mucho más su voz, que tal vez su voz sí sea mucho más escuchada. Pero para aquellos que sí pueden alzar su voz y que no tienen esos impedimentos de esas situaciones como la guerra y demás, hay un reto más y es la sociedad como tal. Es una manera de pensar. Hoy vivimos en una sociedad adultocentrista y es una sociedad simplemente que privilegia, que pone por encima o que prefiere escuchar primero la opinión de los adultos que la de los niños. Así que yo creo que es algo más que todo generacional, que se genera porque vivimos en esa sociedad adultocentrista que menosprecia la opinión de los niños, que cree que los niños no tenemos voz incluso, y que por tanto pues no nos escuchan ni nos dan voz porque ellos creen que no tenemos voz. Entonces yo diría que están esas dos situaciones, esos contextos como la guerra y demás, y además esos otros contextos en donde la sociedad simplemente le cierra a uno los espacios. Por ejemplo, en mi caso, porque me preguntaste por mi experiencia, en mi experiencia personal, muchas veces, en muchas ocasiones, por el simple hecho de tener 13 años o menos, pues no he podido intervenir, no he podido hablar, no he podido ser escuchado en diversos espacios, lo cual simplemente es un ejemplo de cómo aún vivimos en una sociedad que discrimina y que excluye a los niños en general por el simple hecho de ser niños. Bueno, yo diría que una de las maneras es buscando que primero los niños puedan tener espacios de representación, es decir, que sean incluidos directamente, por ejemplo, en la transformación y construcción de políticas, es decir, que sean integrados a la sociedad significativamente desde las instituciones como los congresos, que haya en Colombia, por ejemplo, en el caso puntual de Colombia, hay algo que son las consejerías de juventud, ¿sí? Pero son de juventud justamente, son para jóvenes. Entonces yo diría que una de las maneras es que justamente la edad trascienda, es decir, que vaya más allá de la edad. Por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, para la Asamblea General de las Naciones Unidas, según vi, es necesario tener una edad mínima de 14 años. Y ahí claramente a partir de los 14, uno ya no deja de ser, ya deja de ser niño, diría que pasa a ser un adolescente. Entonces, diría que, por ejemplo, en cosas puntuales, y es extender la edad de participación, extender la edad en donde los niños o en la cual los niños pueden participar, porque muchas veces es muy limitada. Con 14 años, ahí no estás incluyendo a los niños, no estás incluyendo de manera sustancial a los niños. Y además de esa inclusión, de la voz de los niños en espacios como Naciones Unidas, como los congresos de los países, como los espacios más locales. También hay otra exclusión de la voz de los niños y es la de los niños que están en territorios rurales, los que están en lugares más lejanos a la ciudad
y que están, por ejemplo, en el campo, que quedan, como lo decía, usualmente, depende también de los contextos en donde estemos hablando. En el caso puntual de Colombia, quedan usualmente, como lo decía, invisibilizados, quedan invisibles, quedan marginados. Y no solo los niños, es el resto de la sociedad, porque esos lugares que quedan tan apartados, quedan incomunicados, no hay vías terciarias. Así que cuidar y escuchar la voz de los niños también implica darles condiciones y darles las garantías para que ellos puedan desarrollarse, desarrollar su vida, para que puedan tener una alimentación correcta, adecuada, para que puedan ir a la escuela y para que posteriormente puedan expresar sus opiniones, que generar esos espacios, esos lugares en donde el Estado no ha estado, en donde el gobierno aún no ha llegado y en donde, por ejemplo, no hay vías de comunicación y demás, pueda llegar y de esa manera también pueda incluir la voz de esos niños que no solo son los de la ciudad, claro. Bueno, cuando trabajo como activista, yo diría que poder reunirme con más niños de mi misma edad, ¿sí? Es decir, o sea, niños así de la misma edad que yo, poder estar junto a ellos, poder compartir con ellos, diría que es algo chévere, o sea, como encontrarse con otra gente que tenga la misma edad de uno y que esté haciendo lo mismo que uno hace, es decir, alzar su voz por ciertas banderas, por ciertas razones y por ciertas causas. Eso a mí me hace feliz porque yo creo que me hace sentir que no estoy solo en medio de eso, que hay muchos más niños, que hay muchas más personas que están haciendo un esfuerzo por luchar por los derechos de los niños, por los derechos de la gente, básicamente. Así que eso y en general pasar tiempo, hablar mucho, me gusta hablar en general, compartir lo que yo creo y escuchar lo que los demás también consideran. Ya que, por ejemplo, adultos, mi familia, claro, es decir, mamá, mi papá, ellos como adultos diría que han dado ese apoyo que es tan importante como tal emocional primero de apoyarme, porque cada uno yo diría que necesita en cualquier cosa un apoyo emocional, un apoyo más que material de estar presentes, de contar, digamos, con el respaldo de la familia, porque la familia yo diría que es un pilar, la familia es una cosa muy importante y tener su apoyo, tener como su visto bueno y su respaldo es algo también importante. Que sean los que a ti te motiven y los que a ti te acompañen en ese camino, incluso acompañarte literalmente. Por ejemplo, mi abuela era, o sea, al tener 9 años, cuando yo inicié, cuando tenía 9 años, no podía andar solo por la calle. Sí, tenía, pues claro, no era pequeño para andar solo con mis demás compañeros. Así que mi abuela era la que me acompañaba, era la que ahí como que me estaba apoyando siempre, motivando, ¿sí? Mi mamá es la que siempre me acompaña, por ejemplo, yo creo que pues simplemente sin ella no podría participar en todos esos espacios y eventos que hay justamente. Así que yo diría que los adultos, se quiera o no, tienen una implicación directa porque simplemente son quienes tienen la mayor responsabilidad, digamos, en ese sentido. Aunque los niños podemos ser responsables, la sociedad depende hoy en muchísimos términos, de los adultos, claramente. Y son prácticamente los que toman las decisiones. Es decir, que una diferencia principal, ¿sí? Siendo adulto, sería básicamente que tendría la posibilidad de tomar yo directamente las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, los que gobiernan, pues claramente tienen una cierta edad, no son jóvenes. Así que diría que más que todo, diría que aunque los jóvenes no podemos construir directamente o planear directamente las políticas, sí podemos formarlas de la mano pues de esos adultos y de la mano de esos gobiernos que son quienes las toman directamente. Y quién sabe, tal vez en un futuro más cercano podamos ser nosotros directamente o concretamente quienes hagamos esas mismas políticas, básicamente. Claro que sí.
Bueno, pues mi mensaje es que primero agradecerles nuevamente, muchas gracias a ustedes por invitarme y ya dirigiéndome específicamente a los niños y niñas de Japón, quiero decirles pues que hoy todo el mundo, sin importar las fronteras, desde Colombia, que está al otro lado del océano Pacífico y que para llegar a él les toca atravesar por toda Asia, por Europa, atravesar el Atlántico y llegar hasta América, desde Colombia y desde todas las partes del mundo hasta Japón, estamos sufriendo un gran reto que es la crisis climática y esa vulnerabilidad hacia los derechos de los niños. Y yo quiero decirles que cada uno como niño es un ciudadano y como ciudadanos tenemos una voz que podemos alzar, que podemos poner a favor de la defensa de los derechos, de nuestros derechos y de los derechos de otros niños del mundo. No importa la edad que tengamos, lo que importa es que tengamos voluntad y que tengamos conciencia y podamos actuar desde el corazón, desde la conciencia y desde el corazón podemos transformar el mundo, podemos transformar la situación de derechos humanos y podemos hacer que dentro de un par de generaciones o incluso dentro de un par de años, no yendo muy lejos, ya vamos, los niños vamos a ser significativamente incluidos. Así que nosotros como niños somos los potentes ciudadanos de la hora, somos los ciudadanos de la hora. Muchas veces nos dicen que somos el futuro, pero en realidad somos el presente. Podemos empezar a actuar desde ya. Ahora podemos empezar a actuar. Entonces mi invitación es que a que nos unamos, sin importar dónde estemos, sin importar la que tengamos, podemos unirnos por la vida, por nuestros derechos y por simplemente la tierra. Así que desde acá, un muy fuerte abrazo.